Bueno, la doctora Patricia Gutiérrez es psiquiatra, tiene una maestría en neurofarmacología y está realizando un curso de alta especialidad en demencias en el Instituto de Neurología de la Ciudad de México. Nos va a hablar de los cambios de personalidad y conducta. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya me presentó la doctora Ojeda. A mí me tocó el tema más polémico de esta situación, ¿no? Y yo creo que uno de los temas que más genera discusión en los familiares, ustedes, ¿no? Todos ustedes pasaron o ya han pasado por esta situación en la que llegan al médico que les da el diagnóstico de sus familiares y les dicen, pues su familiar tiene demencia, ¿no? Y la demencia es una enfermedad incurable, progresiva y degenerativa, ¿no? O sea, va a ir acabando con cada una de las funciones cognitivas de su familiar hasta que sea completamente dependiente de ustedes. Y entonces automáticamente nosotros asociamos esto con que no hay nada que hacer por nuestro paciente, ¿no? Yo los invito a que cambiemos esa manera de pensar que tenemos, porque que sea un pronóstico así de sombrío no quiere decir que no hay nada que hacer. Al contrario, hay muchas cosas que hacer por nuestro familiar. Y eso involucra nuestro cuidado. Nosotros nos toca mantener todo el tiempo que se pueda la autonomía del paciente, la independencia del paciente y sobre todo la dignidad del paciente. Esas tres cosas, que son las tres cosas más importantes que tiene un ser humano, nos toca ahora ayudar a proteger a nuestro familiar para que estas tres cosas se preserven el mayor tiempo posible, ¿no? Y de eso se trata el tratamiento de las demencias, ¿no? De que nosotros, en un equipo multidisciplinario, junto con ustedes y los médicos que se involucren, les ayuden a cuidar estas tres partes tan importantes, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de qué pasa con nuestros familiares y todos estos cambios que se representan en la conducta y en la personalidad, que son también cambios cognitivos. Como ya nos explicó la doctora Ojeda, los cambios cognitivos no solo tienen que ver con las alteraciones de memoria, ¿no? La conducta principalmente reside en el lóbulo frontal. Entonces, cuando el lóbulo frontal se altera, los cambios de personalidad y de conducta se manifiestan de una manera muy importante, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas alteraciones para que nosotros lo podamos entender. A veces cuando nosotros nos imaginamos una representación física de todas estas alteraciones y decimos, esto que está presentando se debe a que está alterada esta parte, para nosotros es mucho más sencillo de entenderlo, como la analogía que les hice la doctora sobre la fractura, ¿no? Entonces, la conducta y la personalidad también tiene una localización en el cerebro. Entonces, es más sencillo que nosotros podamos entender estos cambios. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? En el transcurso de la demencia pueden aparecer trastornos de conducta que en ocasiones van a hacer que pues la convivencia familiar vaya a resultar difícil e incluso imposible, ¿no? ¿A cuántas veces ustedes no se han peleado entre ustedes o con su propio paciente, ¿no? Y estos comportamientos, esto es muy importante, no se realizan de forma intencional. Su familiar no está buscando hacernos enojar. No está diciendo, ay, mira, hoy como que no se levantó de buenas. Es el momento, ¿no? O sea, esto no se va a realizar de manera intencional, es un síntoma. Y esa es la principal cosa que tenemos que tener en cuenta, para que nosotros mismos soltemos este enojo que a veces nos ocasiona, ¿no? Son consecuencia de la enfermedad, es resultado de los cambios cerebrales e incluso a veces resultado también o relacionado también con los cambios ambientales o las modificaciones de la rutina que tiene nuestro paciente. Entonces les vamos a dar algunos tipsitos para que evitemos en la manera de lo posible este tipo de situaciones, ¿no? Vamos a hablar de qué síntomas neuropsiquiátricos se pueden presentar. Son muchísimos, sin embargo vamos a hablar de los más comunes, ¿no?
Algunos son falsa identificación delirante, alucinaciones, ideas delirantes o delirios, agresividad, inactividad, apatía o poca motivación, vagabundeos y problemas del sueño. Les vamos a ir desglosando cada uno y si tienen preguntas al final resolvemos algunas cosas, ¿no? Entonces, primero, ¿qué deben hacer si se presenta cualquiera de estas cosas? Y estas son como las 8 pautas que se tienen ahora sí que aprender, ¿no? El primero y el más importante es reconozcan que es un síntoma de la enfermedad. Como ya les dije, no se trata de que los quieran hacer enojar, de que estén viendo cómo molestarlos, ¿no? Es un síntoma. Lo que sea que tenga su paciente en ese momento es una manifestación de la enfermedad. 2. No quiera convencer a su familiar de que entienda. No es que no quiera entenderles, es que no puede. Y eso es muy importante, ¿no? ¿Cuántas veces es como que no, mamá, que entiendas que eso fue ayer, entiende, ¿no? Y la señora así, no sabe ni qué está pasando, pero es que quiero desayunar, que ya desayunaste, que ya te dije desayunar, ¿no? Y entiende, no va a poder entender. Pues bien, entiendan ustedes que esto es un síntoma de la enfermedad y modificamos nuestra conducta para que sea más sencillo para el paciente y para ustedes, ¿no? Si usted nota que está perdiendo el control, hay que darse unos minutos. ¿No se acuerdan de Chabelo que les decía? Cuente hasta 10, o sea, 10. Haz de cuenta así, ustedes también, ¿no? Entonces, es normal que lo saquen de quicio. Está bien, no pasa nada. Entonces, si de pronto ya notan que se les va a salir así, dense un tiempito, dense unos minutos, respiren profundo, cuenten hasta 250 si es necesario, no más hasta 10, y después regresan, ¿no? Llame a otro familiar para que usted pueda tomar un descanso, ¿no? Es como, oye, ¿sabes qué? Lo voy a ahorcar, así que mejor quédate tú, me voy, me tomo un descanso, prendo la tele, lo que sea, y después, ¿ok? Este punto yo creo que es uno de los que más les va a funcionar. Distraer a su familiar, dice aquí, puede ser útil, es súper útil, ¿no? En lugar de hacerlos entender, distráiganlos, que hagan otra cosa, cámbienles el tema, lo que sea. Si los distraen, si cambian su foco de atención, generalmente cualquiera de las conductas que pueda estar teniendo en ese momento que generen algo disruptivo va a hacer que mejore, ¿no? Y ustedes no lo tienen que hacer entender, no lo tienen que amarrar, no lo tienen que medicar, solamente van a hacer que cambie su foco atencional y esto va a mejorar, no se tienen que pelear. Si lo anterior no funciona o empeora las cosas, bueno, entonces sí, ¿no? Ya hay que acudir a un médico, porque probablemente ya haya alguna cosa que haya que evaluar, ¿no? Sobre todo a descartar cosas como lo que ya habíamos hablado, ¿no? Un delirio, un estado confusional agudo, algún cambio importante que pudiera estar ocasionando que estas alteraciones se presenten de manera más crítica y que no se dan normalmente, que no sean como normalmente estamos acostumbrados a que ocurra, ¿no? Mantenga a su médico informado de estos episodios en la consulta regular, eso es muy importante. Es así, prácticamente de todos los días, que muchos de los familiares les da pena o les parece un poco como penoso exhibir a su familiar que a lo mejor era alguien sumamente reconocido, ¿no? Y que de pronto comentarle al médico que está teniendo conductas inapropiadas, que está teniendo cosas que a lo mejor para ustedes serían penosas, ¿no? O son penosas, y comentarle al médico esta situación les resulta un poco conflictivo, ¿no? Pero recuerden que el médico está para ayudarles y para hacer equipo con ustedes, y si ustedes no le dicen estos síntomas, el manejo del paciente va a ser muy difícil para ustedes, ¿no? Sea tolerante con usted, eso es básico. Si al principio se desespera o pierde el control,
no se estresen, no se azoten por ahí, es normal. Pueden salirse a sus casillas, no una, sino 1000 veces, y es normal. Dense chance. Y sobre todo, si esta carga solo recae sobre una persona, esto es mucho más duro, ¿no? Hay una analogía por ahí de los faquires, ¿no? ¿Se acuerdan que se acuestan en unas camas de clavos? ¿Por qué un faquir no se lastima cuando se acuesta en una cama de clavos? Control mental. Una es el control mental, que es muy importante, pero ¿por qué más se les ocurre? Algo un poco más de física. El peso está distribuido en varios puntos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si se acuestan 2 clavos nada más? No, pues. Se ensarta, ¿no? Sí, literalmente. Pero como son demasiados clavos, se divide el peso y la persona no se lastima, ¿no? Entonces, si hacemos esta analogía hacia una persona que sería el faquir nuestro familiar y los clavos, los cuidadores, lo más seguro es que nuestro familiar esté súper bien cuidado y que si el peso se reparte entre todos, sea mucho más sencillo. Entonces, si de pronto esto hace que perdamos el control, pues no se preocupen, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de estos síntomas. El primero es la falsa identificación delirante. ¿Y a qué se refiere esto? Pues es a la dificultad que tiene una persona de reconocer. ¿De reconocer qué? Pues puede ser a sus propios familiares, no. O sea, no reconoce a sus familiares como sus familiares, incluso puede llegar a pensar que son alguien más. Hay varios síndromes que se asocian con esto. Otro, a su propia casa, ¿no? Pero como esta no es mi casa. Sí, que mira, que tu estufa, que tu cama, que no, que me lleves a mi casa. Que no, que mira, que no, que ya llévame a mi casa. Eso no funciona, no lo van a convencer. Sí, al ratito nos vamos, pero primero ayúdame a hacer no sé qué. Distraer. Y eso hace que pues, se le olvide que no está en su casa y que al ratito sea más sencillo el manejo del paciente, ¿no? Pero si nos quedamos 40 minutos tratándolo de convencer que sí está en su casa, pues no lo vamos a convencer, nos vamos a pelear, se va a enojar y eso va a ser un caos, ¿no? Llévame a mi casa, sí, al rato, primero ayúdame a lavar los trastes, ¿no? O vamos a ver la tele. Y eso pues se maneja una forma más sencilla, ¿no? A veces incluso tiene problemas para reconocerse a sí mismo. Tenemos problemas para reconocerse en el espejo. Los pacientes a veces se ven en el espejo y consideran que la persona que está viendo en el espejo es otra persona y pueden llegar a interactuar con ellos, ¿no? Como si fuera una persona real que está ahí. O por ejemplo, en las cosas que aparecen en la televisión, ¿no? Y de pronto platican con los personajes de la televisión como si estuvieran en su entorno, ¿no? Esos son síntomas que pueden aparecer en este tipo de pacientes, sobre todo en estadios un poco más avanzados, ¿no? O del ambiente que los rodea también es difícil que en algún momento pueden llegar a reconocer estos ambientes, ¿no? Otra de las alteraciones que se pueden presentar pues, son las alucinaciones. Los enfermos con alucinaciones pueden ver, oír o sentir cosas que no existen. Y en general en pacientes con demencia lo más frecuente es que sean de tipo visual, pero pueden ser de cualquiera de las modalidades sensitivas. Algunos pacientes escuchan que les hablan, ¿no? Clasiquísimo que vean animales, niños, personas en la cama, alrededor, ¿no? Dicen, ven, personas vestidas de negro, ay, ya vi que van a venir por él, ¿no? Entonces hacemos nosotros nuestras propias interpretaciones al respecto. Son síntomas de la enfermedad y no pasa nada si los llegan a presentar, si los presentan frecuentemente. Simplemente hay que estar vigilando que este tipo de manifestaciones no generen algunas otras conductas. ¿Qué puede estar ocasionando esto? Algunos trastornos sensoriales, por ejemplo, alteraciones de la visión hacen que se puedan llegar a presentar más comúnmente alucinaciones, alteraciones del oído,
¿no? Pacientes que tienen disminución de la agudeza auditiva, disminución de la agudeza visual, es muy frecuente que lleguen a presentar alucinaciones. Entonces, ¿qué es recomendable? Pues tratar de evitar en la manera de lo posible que se exacerben estas cosas, que utilicen sus auxiliares auditivos, que utilicen sus lentes, ¿no? Porque si no los traen pueden llegarse a presentar estas alucinaciones de forma más frecuente y generar alguna conducta disruptiva. Efectos secundarios de una medicación, ¿no? Se enfermó de gripa y le dimos un antigripa, le dimos Tapsin, ¿no? Y entonces ya anda el viejito por acá pensando y creyendo cosas que no. Entonces eso es muy importante. Uno, no automedicar a nadie, ¿no? Y dos, en estos pacientes la medicación es muy delicada. Aunque sea un antigripal, puede ocasionarnos un caos. Entonces, sí hay que verificar qué medicación hay, porque algunas medicaciones pueden originar este tipo de síntomas. La poca iluminación es una de las cosas que frecuentemente puede originar alucinaciones. Entonces, mantener la casa bien iluminada, todas estas cosas pueden ayudar a que se presenten de menos intensidad o menos frecuencia, ¿no? O un trastorno físico descompensado, que se nos deshidrate, que se nos infecte, ¿no? Que haya una infección de vías urinarias, una infección de garganta, una diarrea, cualquiera de estas cosas puede hacer que nos presente alucinaciones. Y en este contexto estamos obligados a descartar que se trata de un delirio o de un estado confusional agudo, y para esto hay que acudir con el médico, ¿no? ¿Cuáles son las pautas a seguir en caso de que nuestro familiar llegue a tener alucinaciones? Primero, nunca negarle la alucinación, ¿no? Para el paciente es real y resulta para él muy angustiante que nosotros estemos insistiendo en que no. Ay, que el niño, ¿cuál niño? No hay ningún niño, a ver, fíjate, no hay nada. Y entonces para el paciente es real que está ahí el niño, ¿no? Entonces, ¿cuál es la maniobra maestra? Pues distraerlo, ¿no? Si le está generando mucha conducta, lo distraemos y ya está. Tranquilícele, hablándole en un tono suave, diciéndole en todo momento quiénes somos, ¿no? Ustedes. Hola mamá, soy tu hija, tranquilo, ¿no? Sobre todo si están angustiados o si las alucinaciones son angustiantes. Muchas veces para los pacientes no les genera angustia este tipo de síntomas. A veces sí. Si están generándole mucha sintomatología o se está poniendo muy ansioso, generalmente con algún contacto suave, tocarlos, acariciarlos, decirles quiénes son ustedes, que están ahí para ayudarlos, que no va a pasar nada, que se tranquilice, tratarlos de distraer, son cosas que podemos utilizar para que no se angustie nuestro paciente, ¿no? Intentar distraerlo, ¿no? Póngalo a hacer otra cosa, llévenselo a hacer otra cosa, realmente mejora. Y si la alucinación no le causa angustia ni le trae peligro, puede ser no necesariamente, puede ser que no se necesite hacer alguna intervención, ¿no? O sea, no en todos los pacientes que tienen alucinaciones necesitamos medicar, por ejemplo. Entonces, no se angustien si de pronto su médico les dice, no, pues no pasa nada, no le vamos a subir la medicación, así está bien. Pero está viendo cosas, ¿no? Pues sí, pero las cosas que está viendo lo tienen tranquilo, no pasa nada. Entonces a veces es más peligroso elevar medicación que tenerlo así si esto no genera una conducta, ¿no? Y pues esto de consultar a su médico, porque a veces es necesario revisar qué medicamentos se está tomando para ver si son los causantes o si es necesario incrementarlos, ¿no? Las ideas delirantes o delirio. ¿Estas qué son? Pues son ideas falsas que no tienen evidencia de realidad, ¿no? Y generalmente son ideas de prejuicio, ¿no? O les roban cosas o les quieren hacer daño. Eso es tiro por dentro, ¿no? Como decía la doctora Ojeda, yo lo último que me acuerdo es que dejé mi celular ahí y volteo y no está. Ya me lo robaron. Saquen el celular, que seguramente fue uno de ustedes. Aquí estaba, ¿no? Y eso así es clasiquísimo. Y entonces, bueno, tengo una paciente que ella dice que su nuera le roba las cosas, ¿no? Entonces me la lleva el hijo, su nuera angustiado, y me dice, es que quítele eso porque se pelea con la nuera todo el día, ¿no? Es que esta maldita vieja me roba las cosas, ¿no? Y súbale la medicina, por favor.
Y entonces, pues, le ajustamos la medicina ahí poquitito y con la única y sencilla intervención de no estarle darle que no era ella, ¿no? Ella solita empezó a reducirle. Dice, pues sí, no estaba, pero pues bueno, a lo mejor fue ella, pero ya después lo encontré. Yo creo que se arrepintió y me lo regresó. Bueno, si se arrepintió está bien. El hijo quiere convencer a la mamá de que su esposa es la mejor mujer del universo y la mamá pues dice no porque es una ratera. Y entonces la angustia es del hijo. ¿No? Entonces pues al final es un síntoma de la enfermedad, no va a pasar nada. ¿No? ¿Qué pautas tenemos que seguir? Bueno, primero situarle en un espacio conocido y familiar. Escucha al paciente para que se sienta entendido. No, ya vas a empezar con tus cosas, que nadie te roba nada, lo has de haber perdido, ¿no? Este tipo de cosas de invalidar al paciente los angustia demasiado, ¿no? Entonces, evitemos hacer ese tipo de cosas. No discuta con ellos, tampoco les dé la razón. Ah, sí, cierto, seguro esa vieja, ¿ves? Tiene cara de ratera, tampoco, ¿no? Pero dígale ahorita te ayudamos, ahorita lo buscamos, ¿no? A lo mejor lo dejaste en otra cosa. A ver, vamos a buscar, ¿no? Es importante que si tiene delirios de robo, prestemos atención a dónde guarda las cosas o dónde las deja. Porque generalmente es eso, que las cambia de lugar y después las trae y las busca donde normalmente las guarda y ya no las encuentra y pues se las robaron. Entonces no vas a estarle echando un ojito para ver dónde las metió, ¿no? Entonces ya me robaron. A ver, mira, acá están. Ah, bueno, se acabó el programa, ¿no? Y desvíe la atención hacia cosas o actividades agradables, ¿no? Como les dije, la distracción va a ser su arma maestra. Entonces es como, sí, no te apures, ahorita lo buscamos. Ven, ayúdame. Y se acaba el problema, generalmente. ¿Qué pasa cuando nuestro paciente está agresivo? ¿No? Este es uno de los síntomas que genera mucha disfunción en los cuidadores, ¿no? Sobre todo cuando nuestro paciente no es el clásico adulto mayor, chiquitito, delgadito, fragilito, ¿no? Bueno, tenemos un familiar así dándote, ¿no? Entonces, un enfermo con demencia puede volverse agresivo incluso con las personas más cercanas a él, sin un motivo aparente. Y esto es una causa de riesgo, o sea, es un motivo de riesgo para el paciente y para sus familiares. Y hay que estar muy pendientes de esto. ¿Qué cosas lo pueden poner ansioso al grado de que pueda tener conductas agresivas? Pues los sentimientos de frustración, de inutilidad, de no poder realizar sus actividades básicas, ¿no? Esto es clásico. Entendamos que es un paciente que no necesariamente dejó de percatarse qué está pasando. Muchas veces estos pacientes se dan cuenta de que están fallando constantemente, de que lo que hacían bien ya no lo hacen bien. Y esto es muy frustrante. Quiero que se pongan en los zapatos de esa persona, ¿no? Ustedes son personas exitosas que tenían un trabajo exitoso, que a lo mejor les iba súper bien y que de pronto ni siquiera recuerdan dónde dejan las llaves. Eso llega a ser muy frustrante para los pacientes. Entonces, en los adultos mayores, la depresión puede manifestarse con agresividad, con irritabilidad, no necesariamente con tristeza, con llanto, ¿no? Esas son una de las manifestaciones, pero la principal manifestación o la más frecuente es agresividad e irritabilidad. Entonces, a veces, si nuestro familiar está agresivo, puede ser que incluso esté deprimido, que se esté dando cuenta que no está haciendo el que era antes. Entonces es importante que nosotros entendamos en el contexto en el que se está presentando la agresividad. Otro, el dolor puede ocasionar agresividad. Cuando los pacientes ya no tienen la capacidad de comunicarnos lo que está pasando, pues es como los niños pequeños, ¿no? ¿Qué pasa cuando a un niño le duele algo? Tiene 3 meses, llora y llora y llora y llora, ¿no? Entonces muchas veces la manifestación de estos pacientes pues es estar agresivos, estar irritables y a veces no nos pueden decir, oye, es que me duele aquí, ¿no? Entonces hay que estar pendientes de qué está cambiando nuestro familiar como para nosotros poder intervenir, ¿no? Cambios en la rutina cotidiana los pueden llegar a poner agresivos. Es muy importante que, como les decía la doctora Carmen Ojeda, tengamos una rutina para ello.
Entre más cambie esa rutina, más los sacamos de su zona y más los podemos predisponer a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, que se levante a la misma hora, que se bañe a la misma hora, que desayune, que duerma siempre en el mismo cuarto, ¿no? Luego pasa que es como de, bueno, ya nos organizamos los familiares y pues tiene 10 hijos, ¿no? Entonces lo vamos a cuidar cada uno un día. Y entonces un día duerme con fulanito, otro día con sutanito, otro día con manganito. Y el pobre, pues con trabajos conoce su casa y ahora se tiene que aprender 10 casas, ¿no? Evidentemente ese paciente se va a agitar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nos ponemos de acuerdo para que vamos y lo cuidamos a su casa, que es su lugar conocido, que no cambie esa rutina. Estarlo paseando por todos lados generalmente agita al paciente, porque él no conoce el entorno y puede llegarlo a desesperar y angustiar, y esa angustia manifestarse con agresividad o con agitación. Efectos de medicación también, lo puede poner agresivo alguna medicación, o enfermedades como procesos infecciosos, ¿no? El delirium se puede manifestar con agitación física y la agresividad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no gritarles, sino regañarlos, ¿no? Acuérdense, esto es parte de la enfermedad. Entonces, no lo regañen y no le griten porque generalmente no va a entender, ¿no? La última vez que tuve un paciente que se agitó, era porque la queríamos internar, ¿no? Pero la paciente estaba muy angustiada porque ya no se quería internar, quería internarse para estudio. La paciente estaba francamente deteriorada cognitivamente y entonces la hija le decía, mamá, entiende que es por tu bien, siéntate. Entiendo la angustia que representa para el familiar saber que su mamá está mal, ¿no? Pero también, pues el paciente no va a entender qué está pasando, ya solo sabe que es un hospital, que es un ambiente hostil, que no le gusta y que no se quiere quedar, ¿no? Y entonces la hija le decía súper angustiada y le gritaba, te vas a quedar, entiende que es por tu bien. Y la señora pues lo único que hacía era aventar, golpear, salirse, ¿no? ¿Por qué? Porque no se quería quedar, porque estaba asustada. Entonces pues ya la intentamos distraer, le dimos de comer, se sentó, se quedó. Al final se terminó yendo, ¿no? Porque no la quisieron hospitalizar en psiquiatría, la querían hospitalizar en un piso en donde no se pueden cuidar a los pacientes así. Pero digo, al final, el hecho de que nosotros comprendamos que nuestro familiar no va a comprender esta situación es algo muy importante. El enfermo es él. Si nosotros aprendemos eso, va a ser mucho más sencillo cuidar. Dirigir la atención del enfermo hacia otras cosas, eso es muy importante, como les decía, la distracción, y hablarle de forma tranquila, ¿no? ¿Qué pasa si él está agitado y yo le grito? La violencia genera más violencia. Entonces, aunque él esté gritando, aunque él esté agitado, hablarle en un tono de voz tranquilo, lento, pausado, ¿no? Tocarlos, tranquilizarlos, eso siempre ayuda. Si siento que se me está saliendo de control la situación, pues me salgo, me voy, me tranquilizo y hablo a alguien más que intervenga, ¿no? Prevenir situaciones que desencadenen el problema es muy importante. Explicarles las actividades que se van a hacer y darles tiempo para hacerlas. Esto también es importante, ¿no? Como nos comentaba la maestra, a veces los cosificamos, ¿no? Es como de, bueno, ya no entiende, entonces nomás que haga las cosas y ya. Pero no, o sea, a veces aunque incluso haya barreras en el entendimiento del lenguaje, el solo hecho de que yo me acerque de una forma tranquila, con un tono amable, eso es lo último que se pierde en el lenguaje, ¿no? El lenguaje no verbal o las manifestaciones no verbales de la comunicación. Entonces, aunque él no comprenda del todo el mensaje que yo le estoy dando, si yo me acerco de una manera tranquila, amable, pausada, él va a entender eso como que no se trata de una agresión. Si yo me dirijo a él siempre que vayamos a hacer algo, aunque no esté comprendiendo del todo, él va a entender que de alguna manera esto se trata de algo bueno para él, ¿no? A que si yo lo jalo, que sí, que al baño y lo jalo, ¿no? Lo de ven, tranquilo, vaya, y me lo llevo.
tal vez no sabe a dónde va, pero me estoy acercando de una manera tranquila, me estoy acercando pausada, me estoy acercando amable, ¿no? Y esa parte del lenguaje no verbal siempre nos ayuda a la comunicación, ¿no? Consultar con el médico, ¿no? Porque a veces pues es conveniente, si esto está muy exacerbado, pues la agresividad se tiene que manejar de forma farmacológica, sobre todo porque es una de las cosas que más dificulta el cuidado con los familiares, ¿no? Entonces, si esto está muy exacerbado, la medicación es una muy buena arma y lo primero es que el paciente esté bien. Un paciente agitado es un paciente que no la está pasando bien. Entonces, a veces nos dicen, no, es que yo no quiero a mi familiar todo drogado. Entonces, prefieren muchas veces que esté agitado. Pero entendemos que no se trata, o sea, se trata de llegar a un equilibrio entre la medicación y entre la agitación. Cuando están agitados o están agresivos, son pacientes que están sufriendo. Entonces, la medicación nos ayuda a que estén más tranquilos, a que estén más relajados, a que no estén sufriendo y a que su cuidado sea mucho más sencillo. Este es uno de los síntomas que, aunque pareciera que no, genera más disfunción en los familiares, y es la inactividad, la apatía o la poca motivación. A veces creeríamos que el hecho de que un paciente esté agitado es más difícil, pero yo creo que una de las principales quejas es esta en la consulta, ¿no? El hecho de que mi familiar se la pase en el sillón y me dicen, es que doctora, si yo no le digo que coma, no come. Si yo no le digo que se pare, no se para. Si no le digo que se meta a bañar, no se baña. Es que no entiendo por qué no hace las cosas. O sea, que no se da cuenta que se tiene que bañar. No se da cuenta. Perdió la motivación, ese impulso que nos hace hacer las cosas, está perdido muchas veces en estos pacientes. Entonces nosotros tenemos que fungir como la motivación externa y ayudarles, ¿no? Entonces los enfermos con apatía se caracterizan por la falta de interés en las actividades de la vida diaria, del cuidado personal, la disminución de la respuesta emocional, ¿no? A veces es como, ay, mira, nació tu nieta. Ay, es que mi mamá ya no nos quiere. O sea, no se trata de eso. Está alterada la motivación, está alterada la iniciación de las cosas, ¿no? Y es esto, falta de iniciativa. Y esto es muy importante de considerar, porque a veces todos estos síntomas se confunden con depresión y no necesariamente es así, ¿no? Los pacientes que tienen este tipo de síntomas, a veces dicen, es que está como deprimido. Y van con un médico X y le recetan antidepresivos, ¿no? No, pues le dieron antidepresivos, pues da igual. Pues a veces no necesariamente se trata de una depresión, sino de síntomas de apatía, y son los síntomas más difíciles de tratar de forma farmacológica, generalmente no responden muy bien y hay que hacer otro tipo de manejo, ¿no? ¿Qué pautas podemos seguir? Bueno, conviene organizar actividades que le resulten placenteras o que ustedes conocían que le gustaban, háganle sentir útiles dentro del entorno familiar. Si no desea cooperar en algo, pues es preferible no insistirle, ¿no? Tampoco es como que lo obliguemos. Distráigale, vuelva a intentarlo si no quiere, ¿no? O sea, si en ese momento no quiere, bueno, lo distrae, lo pone a hacer otra cosa y luego le regresa y le insiste un poquito. Fomente que realice ejercicio físico, anímelo a relacionarse con otras personas. Esto es muy importante. El aislamiento social en estos pacientes genera o propicia mucha apatía e incluso depresión, ¿no? Que convivan con otras personas de su edad es muy importante. Y en algún caso conviene utilizar tratamiento medicamentoso, pero esto pues depende del caso y hay que evaluar. Otro de los síntomas que se pueden presentar pues son los vagabundeos, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues son pacientes que caminan sin rumbo fijo, sin motivo aparente. Esto es muy importante porque puede resultar en que se extravíen los pacientes, ¿no? Entonces es importante identificarlo y cuidarlo. Resulta casi imposible que se siente, pues se va a volver a levantar y va de un lado a otro, ¿no? Generalmente. Y este tipo de conducta puede ser un problema cuando se produce en lugares inadecuados
o cuando existe riesgo de caída o de fuga. Entonces es importante que lo identifiquemos y que se trate. ¿Qué causas pueden, o qué cosas pueden estar originando esto? A veces la necesidad de realizar alguna actividad física, ¿no? Si el paciente no hace absolutamente nada durante el día, pues puede estar teniendo este tipo de cosas. Entonces, involucrarlo en actividad física a veces reduce el vagabundeo. Otras veces es una expresión de una sensación de malestar, de sea dolor, hambre, sed, necesidad de ir al baño. Son pacientes que como no se pueden comunicar, pues solo caminan y están como inquietos, ¿no? Entonces a veces hay que estar pendiente nosotros de esas cosas. Las otras veces puede ser por desorientación, ¿no? El enfermo no sabe, por ejemplo, quiere ir al baño, pero no recuerda dónde está. Entonces está camine y camine y camine, ¿no? O está buscando algo y no sabe dónde está, y entonces lo está buscando eternamente, por así decirlo. ¿Qué se debe de hacer? Pues ejercicio regular físico controlado, mantener una rutina diaria es primordial para que pues el hecho de que realicen las mismas actividades a la misma hora en los mismos lugares va a proporcionarle seguridad al paciente. Es muy importante que aseguremos el entorno, ¿no? O sea, si va a caminar, pues al menos que sepamos que es un entorno en el que no va a haber riesgo de caídas o está disminuido, que cuidemos o adaptemos el lugar, ¿no? Utilizar señales de orientación, esto es muy importante. Cuando el paciente pierde una de las funciones básicas de la vida diaria es el traslado dentro de la casa, ¿no? Entonces a veces ya no identifican en qué cuarto es qué cosa. Entonces el solo hecho de que le pongamos a lo mejor el letrerito del baño, donde va el baño, eso le facilita que lo encuentre, ¿no? Tenía una paciente, y les comentaba la otra vez en el otro curso, es que tenía una paciente que tenía muy bajos recursos, entonces ellos no tenían puertas, tenían cortinas, pero las tres cortinas eran 2 cuartos y un baño, y las 3 cortinas eran del mismo color. Entonces la paciente de pronto se la encontraban haciendo pipí al lado de la cama o alguna cosa de estas, ¿no? Y me dice, se solucionó poniéndole la cortina de su cuarto de un color, la de mi cuarto de otro, y la del baño de otro. Y lo que hacíamos era que en la noche le dejábamos la luz prendida del baño y la cortina recorrida. Entonces cuando ella se levantaba, automáticamente veía dónde estaba el baño. Entonces ya no andaba buscando el baño donde era, revisando las cortinas, ¿no? Ya sabía hacia dónde tenía que ir. Entonces este tipo de cosas mejoran mucho el traslado o la independencia del paciente, ¿no? Proteger el hogar con cerraduras es muy importante. Si el paciente ya no tiene la capacidad de trasladarse solo fuera de casa, es muy importante que la reja esté cerrada, ¿no? Sobre todo si el paciente se va a quedar de alguna manera solo, porque se les escapa. De verdad se les escapa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Utilizar pulseras de identificación por si llegaran a perderse, ¿no? Hay unas pulseras muy cortas, pero luego no se las quieren poner, ¿no? Entonces las señoras, una pulserita coqueta y se ponen felices. Los señores no, porque la pulsera son, ¿no? Son de joto, sí. Sobre todo si están grandes. No, esos son de joto. Y luego se ponen unas de una cadenita acá y me dicen, ni que fuera perro. Digo, no es de perro, es de militar. Y dice, bueno. Entonces, ahí jugar con ese tipo de estrategias funciona un poquito, ¿no? Sobre todo con los familiares que son un poquito más rígidos de pensamiento, ¿no? Entonces, el hecho de que todos los familiares a lo mejor corten la pulsera, entonces hacen que ellos se sientan integrados y que no sea como el apestado que tiene que traer la pulsera porque se pierde, ¿no? Entonces todos se mandan a hacer su pulsera y la pulsera es igual, y está coqueta, tampoco se la mandan a hacer de oro, pues se la van a robar. Una ahí de acero inoxidable y les queda bastante bien, ¿no? No prestar atención a las caminatas, esto es muy importante, ¿no? De que ya está caminando mi mamá. Ay, no, todos nos angustiamos por la caminata. Déjenla que camine, y igual lo van, lo distraen, lo ponen a hacer otra cosa y listo, ¿no? Los problemas del sueño, esto también afecta mucho a los familiares, ¿no? Porque los pacientes llegan a tener inversión de la pauta del sueño. Están la mayor parte de la noche y en el día, así.
dormiditos cual bebé. Entonces hay que mantener una actitud calmada con eso, no se intranquilice con su familiar, organice una actividad física durante el día y generalmente con higiene del sueño puede mejorar mucho este tipo de cosas. Evitar siestas diurnas por más de 30 minutos, que no se les duerman más de 30 minutos al día, porque eso propicia que en la noche no vayan a dormir. Haga que siempre vaya a la misma hora a la cama, prepare cenas ligeras, evite el exceso de líquidos antes de ir a la cama, ¿no? Generalmente si a las 6 de la tarde les restringen la ingesta de líquidos, mejor, si no se van a estar levantando al baño 200 veces en la noche. Entonces, a las 6 de la tarde ya no les den líquidos y está perfecto. Y el dormitorio debe ser silencioso y con luces tenues. No les digo que las luces apagadas porque pueden caerse en la noche. Entonces, una luz pequeñita, estas que se conectan abajo y como las que les ponen a los niños, ¿no? Con eso está perfecto. La repetición de palabras y acciones, esto no se los puse al principio, pero es una de las cosas que muchas veces preocupan a los familiares, ¿no? Que el paciente esté repetitivo. Nosotros les llamamos conductas estereotipadas o estereotipias. A veces, ¿qué son estos? Pues son actos involuntarios o sin motivación aparente por parte del enfermo, y esto puede ser consecuencia de un estado de intranquilidad o de excitación. Entonces, a veces son preguntas repetitivas, ¿no? Están repite las mismas cosas. A veces se pueden estar frotando las manos, abren y cierran grifos, ¿no? Abren y cierran cajones, meten y sacan ropa, hacen ruido sin finalidad aparente, y este tipo de cosas a los familiares, como no las entienden, les angustia. Entonces, pues nada más para presentarles que están presentes, o sea, para decirles que están presentes, que son parte de la enfermedad y que muchas veces no necesitan angustiarse al respecto, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Pues acercarse al familiar con calma, hablar con tono pausado. Si, por ejemplo, se está frotando mucho las manos, pues presionarle las manos, frotárselas para que evite que esto esté tan agitado en esta parte. Intentar distraerle, no regañarlos, ¿no? A veces nada más funciona que usted ignore el acto y no pasa nada. Si el gesto se repite con las manos, pues aproveche esta parte, ¿no? Y le pone a hacer algo con las manos. Entonces le dice, bueno, si está muy inquieto con las manos, pues ayúdenme a doblar la ropa. Y entonces lo ponen a doblar la ropa, lo ponen a limpiar frijoles, lo ponen a secar los platos, ¿no? Y esto hace que se mantenga ocupado, que se siente útil y que esté tranquilo. Procure no dejar solo al paciente y lo están supervisando a la distancia, tampoco estén encima de él porque los puede poner ansiosos. Y pueden utilizar música suave que relaje la situación o el ambiente, ¿no? Entonces, por último, les vuelvo a pasar las 8 pautas a seguir, que son las que les recomiendo, ¿no? Reconocer que es un síntoma, no querer convencer al familiar de que entienda porque no lo va a hacer, ¿no? No es que no quiere entender, es que no puede entenderlo. Y si usted nota que esté perdiendo el control, pues como Chabelo, contar hasta 10 y darse unos minutos, llame a otro familiar para que usted pueda tomar un descanso. Hacer un equipo siempre es esencial en este tipo de patologías. ¿Distraer al familiar puede ser útil? No, no puede ser útil, es súper útil. Esta va a ser su arma maestra siempre. Si lo anterior no funciona o empeoran los síntomas, pues hay que acudir al médico sí o sí. Mantener a su médico informado de todos estos síntomas y, sobre todo, sean tolerantes con ustedes y pierden el control, porque esto no solo les va a pasar a ustedes, les pasa a mucha gente y es parte de esto, ¿no? Hay que cuidarse a ustedes, hay que mantenerse atendidos ustedes también. El trabajo que están haciendo es un trabajo muy difícil y complicado y esto es parte del día a día, ¿no? Entonces sean tolerantes con ustedes, dense chance también de pronto pues el colapso puede ocurrir y manténganse atendidos, esto es muy importante. Cuiden su salud mental también. Y bueno, pues por mi parte es todo.